El podcast Mujeres Neurodivergentes tiene fines educativos y de divulgación. La información que compartimos aquí no reemplaza la evaluación, el diagnóstico ni el tratamiento profesional. Si sentís que algo de lo que hablamos te resuena o te genera dudas sobre tu salud mental, te recomendamos consultar con un profesional de confianza. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la alegría. Ustedes dirán, ¿por qué de la alegría? ¿Qué tiene que ver esto con la neurodivergencia? Pero les juro que recontra tiene que ver. Hay algo que pasa en muchas personas neurodivergentes, sobre todo en autistas, que tiene que ver con sentir y expresar la alegría de forma bastante diferente que el resto de las personas. Les doy un ejemplo para arrancar. Algo que a mí me pasa toda la vida es que puedo sentir alegría, ¿sí? No soy una persona sin emociones, pero no suelo sentirlas de manera súper intensa. Y encima las expreso todavía menos intensamente de lo que las siento. O sea, si por dentro estoy en un 6, por fuera capaz parece que estoy en un 2. Y eso a lo largo de la vida puede ser bastante chocante para otras personas. Me pasó varias veces que alguien me hace una sorpresa, un regalo, un comentario con buena intención, esperando una reacción tipo explosión de felicidad y yo estoy contenta. Pero mi cara, mi cuerpo, mi tono, quizás no acompañan esa expectativa. Estoy como, sí, me gusta, gracias. Y del otro lado queda como una sensación rara, como bueno, algo falta, capaz no te gustó tanto mi comentario, mi regalo. Y con el tiempo aprendes que eso incomoda, que decepciona. Y quizás que tenés que hacer algo con esa decepción del otro. Esto me lo han dicho igual montones de consultantes, no soy solo yo. Esta idea de sentir emociones de forma muy intensa o por el contrario de forma un poco más apagada y que esto se traduce en una expresión emocional que puede incomodar. Hemos hablado otras veces de la teoría y de la evidencia y de los conceptos detrás de esto, de la lexitimia, los desafíos para identificar emociones, de la parte sensorial, la interocepción, de los desafíos sociales. Pero bueno, la idea hoy es hablar un poco más de la experiencia, ¿no? Entonces, cuando notas esto, cuando notas que no sentís igual que el resto, o por lo menos que no expresás esa emoción igual que el resto, empezás a planificar cómo reaccionar, literalmente. Pensás, bueno, cuando pase esto, tengo que sonreír más. Cuando me digan esto, tengo que poner tal gesto, tengo que decir tal cosa, tengo que mostrar más entusiasmo. No porque no estés contenta, sino porque sabes que si reaccionas como te sale naturalmente, el otro se va a sentir incómodo. Esa es una de las razones por las cuales odio las sorpresas. No porque no me pongan contenta, sino porque me ponen en una situación donde tengo que actuar una emoción en tiempo real, sin poder planificarlo antes, sin poder guionar antes. Y eso es básicamente una puesta en escena. Digo, es parte del camuflaje social, parte del masking. Ya hemos hablado antes también de esto del masking. Bueno, esto es parte. Ahora, esto quiere decir que haya o no haya disfrute, que no haya alegría, que no se valore el gesto de otra parte. Quiere decir que la forma de sentir y de expresar de algunas personas neurodivergentes no es la típica, no es la habitual, no es la de la mayoría. Y muchas veces la expresión está más pensada para cuidar al otro que para reflejar lo que realmente nos pasa. Como les decía antes, esto no es algo que me pase solamente a mí. Muchos y muchas consultantes nos dicen cosas muy parecidas. Personas que identifican que a lo largo de su vida no expresaron la alegría de la manera esperada y que eso les trajo problemas de todo tipo. Malentendidos, reproches, vínculos tensos, comentarios del tipo parece que no te importa, que te da igual, nunca te emocionás, sos refría. Y nadie les explicó que emoción y expresión emocional no son lo mismo. En muchas personas neurodivergentes la alegría existe, pero puede ser más interna, más sobria, menos ruidosa, menos exagerada. O en algunas personas es todo lo opuesto, la sensación de que la emoción se siente y se expresa de forma hiper intensa y que eso también choca a las demás personas.
También puede pasar que la alegría aparezca en lugares que no son los socialmente valorados, en los intereses, en los hiperfocos, en hacer algo durante horas sin interrupciones, en repetir una actividad conocida, en ordenar, en investigar, en aprender. Desde afuera eso se lee como obsesión, como rigidez, como algo a cambiar. Pero desde adentro, muchas veces es donde podemos aflojar y sentirnos a gusto. Y eso también puede ser disfrute, también puede ser alegría. Y ahí es donde no aparece quizás la expectativa social, donde podemos ser, simplemente ser. Hace poco estaba en mi propia terapia con mi psicóloga y le digo algo así como, me gusta mucho trabajar, a veces trabajo en horarios súper randoms, siento que quizás trabajo los fines de semana o en horarios que no debería y debería disfrutar de otra manera, debería sentir alegría con un montón de otras cosas, con cosas que a otras personas les gusta, debería sentir alegría con mirar una serie, que a veces me pasa, por supuesto, pero siento que muchas veces la alegría realmente en mí está en aprender ciertas cosas que me interesan, en investigar, en crear cosas que se relacionan con mi trabajo porque tengo la gran suerte de trabajar de algo que amo. Y entonces muchas veces cuando me siento aburrida, voy a eso. Y lo he trabajado mucho y me he dado cuenta que no tiene que ver con tapar necesariamente cosas, porque a veces realmente tapamos cosas con el trabajo y con estar ocupados, pero que había algo de disfrute ahí. Entonces ella a mí me plantea eso, ¿por qué deberías buscar el ocio, el disfrute, la alegría en las mismas cosas que otras personas? Digo, bueno, está buenísimo que haya disfrute en diversas cosas, pero también tu disfrute puede estar ahí. ¿Y qué tiene de malo? Y realmente eso es importante. A veces lo vemos en los demás y a veces nos cuesta verlo en nosotras mismas. Ahora me pasa que quizás si tengo un día libre, porque me pongo un día libre porque quiero descansar, a veces el descanso es grabar un episodio de podcast, a veces el descanso es, no sé, leer un paper, a veces el descanso para mí es crear un post en redes explicando cosas. Y está bien. Voy encontrando lo que es disfrute y lo que me genera alegría a mi manera y trato de encontrar también la alegría en otros espacios, pero no está mal sentir alegría en eso. Al contrario, digo, para mí es maravilloso tener ganas de hacer ciertas cosas vinculadas con el trabajo. La paso bien y no me cansa, al contrario, quizás son las cosas que me devuelven energía y ganas de seguir haciendo y me motivan. Entonces, también resignificar eso, aquello por lo cual sentimos alegría, como algo que está bueno, poner en tensión los debería sentir alegría con otras cosas, debería ser de otra forma, debería sentirme distinto. Eso es fundamental. El problema es que muchas de esas formas de estar bien, o de sentirnos a gusto, o de sentirnos alegres, fueron invalidadas toda la vida, primero por el entorno, después por una misma, porque aprendimos que si no se expresa de determinada manera, no cuenta, no vale, no está bueno, no está bien, hay que cambiarlo, que si no se comparte no es real, que si no se parece a la alegría de las demás personas, entonces está mal, hay algo raro, hay algo que cambiar. Después pasa otra cosa, llega un momento en el que la alegría parece apagarse. Personas que vienen a consulta y dicen, ya nada me entusiasma, nada me motiva, las cosas no me generan nada, me siento plana, y rápidamente aparece la idea de que hay algo mal. A veces es depresión, claro que sí, de hecho, bueno, la depresión está muy asociada a las neurodivergencias y sobre todo a personas neurodivergentes que recibieron un diagnóstico tardío. Pero muchas veces también aparece, por un lado, la comparación con cómo se sienten las demás personas, lo cual genera como una disonancia interna, ¿no? Digo, no siento igual que el resto, entonces esto debe estar mal. Y muchas otras veces también hay cansancio, burnout, años de adaptarse, de sostener, de actuar emociones, años de masking. Cuando estás en modo supervivencia, en modo planificación, en modo pensar absolutamente todo lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, qué gestos vas a hacer. Bueno,
no hay mucho margen para el disfrute en ese tipo de acciones. No porque no exista, no porque no puedas disfrutar, sino porque la forma de disfrutar no es esa en tu caso y estás obligándote a hacer cosas de una forma diferente, de forma que quizás no tiene que ver con tu disfrute, sino con adaptarte al resto, con pasar inadvertida, con que el resto no te mire de cierta manera, con que el resto no te marque que haces cosas raras, que te comportas raro. Entonces tu disfrute está completamente obturado, tapado. Por eso, y bueno, para encontrar una luz al final del túnel, para decir, bueno, hay algo que hacer con todo esto, digo, porque si no nos resignamos a que esta es la forma de vivir y que lo único que podemos hacer es adaptarnos a que las demás personas vean algo que no somos, ¿no? Bueno, nos resignamos a vivir haciendo masking. Bueno, no, hay una forma de recuperar la alegría. Bueno, no una forma, ¿no? Digo, te vengo a traer preguntas, reflexiones, que no necesariamente tienen que ver con buscar comportarnos de cierta manera. No tiene que ver con buscar emociones más intensas o menos intensas o con parecernos más a otras personas. Muchas veces tiene que ver con dejar de exigirnos tanto, con permitirnos formas propias de estar bien, aunque no sean iguales a las de la mayoría de las personas. Hay una diferencia grande entre la alegría social y la alegría real, la del cumpleaños, la de las fiestas, la de las sorpresas, la de poner la carita alegre, que no es que esté mal, para nada está mal, y a muchas personas les sale de manera súper genuina. Pero para muchas personas neurodivergentes esos contextos pueden ser súper aversivos, generan sobrecarga, generan mayor masking, generan mucha hipervigilancia al entorno, mucho malestar, muchos desafíos sensoriales. Bueno, en ese contexto es muy difícil sentir emociones placenteras. ¿Cómo voy a sentir alegría en un contexto que quizás es tan aversivo, ¿no? Donde quizás hay sobrecargas sensoriales, donde estoy todo el tiempo pensando qué decir, qué caras poner. Bueno, ¿cómo sentir alegría en un contexto con esas características? La alegría, en cambio, muchas veces aparece cuando llegas a casa, bajas la guardia, cuando no tenés que reaccionar de ninguna forma en particular, cuando lo sensorial está un poco más controlado para vos, cuando no tenés que demostrar nada a nadie, cuando no tenés que rendir cuentas de cómo me muevo, qué expresiones hago, qué tonos uso en mi voz. El problema es que aprendimos a desconfiar de esa alegría, a pensar que si no es como la de las demás personas, entonces no está bien, que no es la que corresponde, que no es la que vale. Y la realidad es que no hay una sola forma, ni una manera correcta de estar contenta, de estar alegre. Capaz la pregunta entonces no es por qué no reacciono como los demás, por qué no siento igual que las demás personas, sino cómo se siente la alegría en mí. ¿Qué cosas me generan alegría, satisfacción, más allá de cómo la expreses? ¿Dónde aparece esta emoción sin que tenga que forzarla? ¿Con quién puedo expresarla sin actuarla, sin exagerarla? La alegría neurodivergente muchas veces es tranquila, reservada, íntima o a veces súper intensa. Y eso no la hace menos real. Al contrario. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, te pido que nos sigas, que nos comentes, que nos sigas en Instagram, Mujeres Neurodiver. Y nos encontramos en el próximo episodio.